Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar coliflor capeada con salsa de tomate. Vamos a ellos. Vamos a necesitar medio kilo de tomate saladet, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, un cubo de nor de vegetales y 2 chiles guajillos que ya previamente tengo despepitados. Y para sazonar nuestra salsa de tomate vamos a necesitar media cucharada de sal de grano, media cucharadita de orégano, un tercio de cucharada de pimienta, un cuarto de cucharada de tomillo y un cuarto de cucharada de comino. 5 huevos que estén a temperatura ambiente, suficiente harina de trigo de todo uso, una canastilla para cocinar al vapor, suficiente aceite para freír. Y no puede faltar la coliflor. En este caso yo compré 2 porque estaban muy pequeñas. Y para poner a cocinar nuestra coliflor vamos a necesitar una cucharada de sal de grano y 2 hojas de laurel. Y una batidora de la que tú tengas. Vamos a la preparación. En esta olla ya el agua está casi a punto de romper el hervor. Vamos a empezar a agregar los tomates saladet. Y acá ya el agua ya está casi a punto de romper el hervor. Vamos a agregar nuestra canastilla, pero primero vas a agregar la cucharada de sal de grano y las 2 hojas de laurel. Aquí ya tengo las 2 coliflores. Ahora les vamos a quitar esta parte de aquí para empezar a desprender los arbolitos. De esta forma. Como si le hicieras la forma de un rombo. Y vas a empezar a jalar hacia abajo, a sacarlos así. No queremos que salgan muy pequeños, queremos que sean de este tamaño. Algunas no se van a poder evitar y van a salir pequeñas. Vas a procurar quitarle todo lo que es parte de la hoja y dejarles el tallito. Le vas a hacer lo mismo a la otra. Vas a poner tu canastilla. En esta palangana con agua limpia de garrafón vamos a agregarle unas gotitas de desinfectante o bactericida. Aproximadamente yo le eché unas 20 gotas. Y vas a empezar a agregar la coliflor. Aquí la vas a dejar reposando unos 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos. Las vamos a drenar. Ahora las vamos a llevar a donde está la olla con la canastilla para empezarlas a cocinar. Ya el agua de la vaporera está casi a punto de hervir. Como puedes observar en la parte de abajo se ven algunas burbujitas. Vamos a empezar a agregar la coliflor, las más grandes. Ahora vas a agregar las más pequeñas. Y vas a tapar. Y aquí las vas a dejar 25 minutos. Los veo en un rato. De este lado ya el tomate ya está completamente bien cocido. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque ya reventó. Si te das cuenta, aquí tiene reventada la cáscara. Ahora aquí mismo vamos a agregar el chile. Y le vamos a apagar. Aquí lo vamos a dejar reposar aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a empezar a agregar los tomates para hacer nuestra salsa. También vas a agregar los chiles guajillos, el cuartito de cebolla, el diente de ajo, el nor de verduras,
comino, tomillo, pimienta molida, orégano y la media cucharada de sal de grano. Le vamos a agregar 2 cucharones del caldito donde se coció el tomate, que aproximadamente viene siendo una taza. Y vamos a licuar. Ahora la vamos a llevar a un trastecito a que esta vuelva a hervir. Aquí ya tengo calentando el traste donde voy a agregar mi salsa que ya licuamos. La vamos a agregar. Y aquí la vas a dejar cocinar por lo menos unos 5 a 7 minutos. Como te puedes dar cuenta, ya empezó a hervir. Hay que esperar a que esta espumilla desaparezca. Eso significa que la salsa ya estará lista. Ya pasaron los 25 minutos. Los vamos a dejar así como está 5 minutos más, estando apagada. Ya pasaron los 7 minutos. Como puedes observar, la espumilla desapareció y le apagué. También aquí ya pasaron los 5 minutos. Vamos a empezar a sacar la coliflor y a ponerla en un traste. En este caso voy a agarrar esta palangana. Ya puse a calentar este sartén con suficiente aceite. Aquí mismo voy a empezar a freír las coliflores. Mientras vamos a ir levantando el huevo para empezarlas a capear. Vamos a empezar a separar la yema de las claras. Debes de tener mucho cuidado que no se te vayan a reventar las yemas. Y recordando que los huevos están a temperatura ambiente. Le vas a agregar la media cucharadita de sal. Vamos a empezar a levantar las claras. Recuerden que ya le agregué sal. Vamos a empezar a batir. Ya las claras quedaron perfectamente bien firmes. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú agarres tu traste y lo voltees y estas no se caigan. Ahí están. Ese es el momento justo para empezar a agregar las yemas. Le vas a agregar un poco de harina. Ya nuestro huevo está listo para que empecemos a capear nuestras coliflor. Vamos a empezar a pasar la coliflor en nuestra harina, a que se impregne perfectamente bien. Vamos a empezar a capear algunas. Aquí ya está bien caliente el aceite. Voy a agregar un pedacito de cebolla para perfumar nuestro aceite y un diente de ajo. Esto nada más es para perfumar el aceite. Recuerden, es dorar, no quemar. Voy a sacar ya el ajo. Esto fue rápido porque estaba muy caliente ya el aceite. Y voy a sacar las cebollas. Vamos a empezar a capear la coliflor. Aquí ya tengo la coliflor con suficiente harina. La vas a sumergir en el huevo. Y la vas a sacar así. Y la vas a llevar inmediatamente a freír.
Esto es rápido. Y la vas a girar también del otro lado para que se alcance a cocinar de todos lados. Aquí ya tengo un traste donde voy a empezarlas a poner para que absorba el aceite. Esta ya está. Así la vas a estar moviendo hasta que se cocine perfectamente bien el huevo. Pues así quedó nuestra coliflor capeada acompañada de una salsa de tomate el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta, comenta al realizarla. Compártela con tus amigos y familiares. Suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.